Bueno, pues buenas tardes de nuevo y bienvenidos a todos y a todas a estos actos conmemorativos del centenario del nacimiento del doctor Hervada. Gracias, Margarita, por tus palabras. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí por varias razones. La primera es que, tuve ocasión de conocer al doctor Hervada, no en la actividad asistencial, pero sí fuera de la actividad asistencial. Lo he conocido en diversos actos, concretamente en Santiago de Compostela, cuando yo estaba en la Dirección General del Servicio Gallego de Salud, y después en otros actos lúdicos, como son exposiciones, etc. Sí que no lo he conocido cuando yo llegué al hospital en el 2006, porque estuve directora de enfermería del 2006 al 2015. Y no tuve el placer de conocerlo en su actividad asistencial, pero sí lo conocí desde el punto de vista humano, con lo cual comparto la descripción que hacía Mercedes y también la que hacía Margarita. También quiero aprovechar para dar las gracias al comité organizador o al equipo organizador de estos eventos, porque nos está dando la oportunidad a la enfermería de compartir con todos ustedes los avances que estamos teniendo durante estos años, que son bastantes. Y estos avances tienen una única finalidad y un objetivo principal, que es mejorar e incrementar la calidad de los cuidados de enfermería, sin olvidar los valores a los que hacía referencia Mercedes en su conferencia, que son imprescindibles a la hora de cuidar. Para hablar de todos estos avances, tenemos una serie de profesionales, expertos en distintas áreas de competencia profesional, que nos van a hablar de muchas cosas, desde la formación, la gestión, el avance tecnológico quirúrgico, la gestión y dirección de personas, la investigación, que es fundamental, y, por supuesto, cómo nos ve la sociedad desde fuera, que eso es desde el punto de vista de comunicación. Así que ya, sin más preámbulos, paso a presentar a la primera ponente, que es doña Eva Vázquez Caridad. Eva es supervisora del servicio de hemodiálisis, nefrología y hemodiálisis del Hospital San Rafael, coordina el área de formación de ese hospital, que doy fe que funciona muy bien el tema de la formación continua y otros, pero en este caso hablamos de la formación. Eva nos va a hablar de cómo evolucionó la formación continua, qué es lo que pasa con la formación continua. Eva, además, es autora y coautora de varias publicaciones y también de ponencias presentadas en distintos foros de enfermería, y tiene en su haber premios, que a ella le gusta decir con su equipo, premios nacionales y autonómicos sobre los cuidados de enfermería nefrológica. Cuando quieras, Eva. Bueno, muchas gracias, Elvira, por la presentación. Si tuviera que darme una pincelada de todo lo que ha comentado ella, pues yo me quedaría con que soy enfermera de diálisis, y porque esas son mis raíces, y a partir de ello todo lo demás que se ha conseguido ha sido con formación y con ilusión. Es un honor para mí participar en este foro de enfermería y agradecer la presencia de todos ustedes, que al fin y al cabo son los que hacen posible este tipo de encuentros. También agradezco la confianza que MISA ha depositado para defender esta ponencia y espero que sea del agrado de todos los presentes. Y sin más, les empezaré diciendo que en la vida de cualquier persona siempre hay un antes y un después. También en la vida de Elena. Y se preguntarán, ¿quién es Elena? Pues Elena era una niña honesta, sencilla, muy responsable y con un gran sentido del deber. Coruñesa de nacimiento, su vida siempre ha estado muy relacionada con la formación, y por ella la he escogido para ilustrar esta ponencia. Su primer abrazo a la formación sucedió nada más nacer, porque no olvidemos que la aventura de la vida es aprender, siempre y en todas partes y hasta el final. Dicen que nunca se deja de aprender, porque la vida nunca deja de enseñarte. Primero en el colegio y más tarde en el instituto, adquirió, a través del estudio, los conocimientos necesarios para empezar a verse un futuro, como se suele decir. Y a los 18 años llegó un momento importante de su vida, una gran decisión a tomar. ¿Qué quiero ser de mayor?, se preguntó. Pues bien, metió en un baúl imaginario los valores que sus padres le habían enseñado, los conocimientos y habilidades aprendidos durante esos años en esa formación oficial que había recibido, el deseo de ayudar a los demás, que yo le llamo vocación de servicio, y mucha ilusión. De ello salió una forma de vivir, quería ser enfermera.
Y así fue. 3 años de estudios universitarios, llenos de momentos de nervios, desvelos, alegrías y siempre aprendiendo. No solo en el aula, sino también aprendiendo de y con los pacientes, de las enfermeras veteranas que le enseñaban cada día en las prácticas, de los médicos cuando pasaban visita. Cualquier momento era bueno para escuchar, para sentir, para empaparse de conocimiento. Simplemente tenía que estar atenta a ello. Esta formación tan organizada le iba a permitir a Elena obtener un certificado y una titulación oficial, para así poder desempeñar la profesión que ella misma había escogido 3 años antes. Y así fue como en junio del año 94 Elena obtuvo la diplomatura de enfermería. Quise empezar esta comunicación diciendo que en la vida de cualquier persona siempre había un antes y un después. Así también fue para Elena. El después para Elena empezaba ahora. Ella ya es enfermera, ha aprendido todo lo que necesitaba hacer y saber para obtener la titulación, pero su historia profesional empieza a partir de este momento. Podrá graduarse en enfermería, especializarse, realizar un máster o un programa de doctorado, pero lo que deberá seguir haciendo es formarse cada día, cada momento, y la formación continuada le va a ayudar a ello. Así podrá ampliar y actualizar sus conocimientos, el saber potenciar sus habilidades, el saber hacer y mejorar sus actitudes, el saber ser. Pero, ¿qué entendemos por formación continuada? Según la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la LOPS, es un proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente, al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinada a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario. ¿Y por qué es necesaria esa formación continuada? Porque en la sociedad actual los continuos cambios tecnológicos motivan que el conocimiento se quede obsoleto a un ritmo acelerado, siendo este uno de los aspectos en los que la formación continuada es de vital importancia, ya que los profesionales sanitarios, en este caso enfermeras y enfermeros, debemos ser capaces de mantener al día nuestra competencia. Además, según el Código Deontológico de la Enfermería Española, será responsabilidad del enfermero o enfermera actualizar constantemente sus conocimientos personales, con el fin de evitar actuaciones que puedan ocasionar la pérdida de salud o de vida de las personas que atienden. Asimismo, la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud señala las formaciones profesionales como un factor fundamental en la mejora de la cualificación profesional. En este sentido, reconoce la importancia de la formación continuada orientada a mejorar la calidad del proceso asistencial y garantizar la seguridad del usuario. Y es que es muy importante ponernos en el lugar del paciente para comprender lo que siente y padece. Y no cabe duda que un profesional bien formado va a ser capaz de atender de una forma más eficaz y eficiente las necesidades de salud de aquellos que a él acuden. ¿Y cuáles son los recursos que va a poder tener una enfermera para su formación continuada? Disponemos de un amplio espectro de actividades y programas de aprendizaje teórico y práctico que persiguen el mantenimiento de las capacidades de capacitación profesional. Cada vez más son las empresas privadas, los colegios profesionales, sindicatos o incluso los propios centros de trabajo, como es el caso de nuestro hospital, los que se encargan de diseñar y realizar cursos, seminarios, talleres, conferencias y demás encuentros científicos, que no solo tienen como objetivo la adquisición y mejora de las competencias, sino convertirse en un importante foro de intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales de enfermería. Esta formación continuada tiene un gran valor, no solo por el fin en sí mismo, como os he comentado, sino también porque se puede acreditar por la Comisión Autonómica de Formación Continuada, lo que viene a demostrar que es una formación de calidad y valorable en cualquiera de las administraciones sanitarias. Así, Elena, desde que se diplomó como enfermera, ha ido mejorando su cualificación profesional, realizando distintas acciones formativas, bien de forma presencial, bien a distancia o empleando las nuevas tecnologías. A través de los planes de formación continuada que anualmente su hospital eran convocados, podía mejorar su competencia profesional constantemente, de una forma sencilla, accesible y sin coste. ¿Pero qué es un plan de formación? Pues un plan de formación no es más que un conjunto coherente y ordenado de acciones formativas, concretado en un periodo de tiempo determinado y encaminado a dotar y perfeccionar las competencias necesarias para conseguir los objetivos estratégicos predeterminados por la organización. ¿Cómo debe ser o qué características debe tener? Pues debe ser dinámico y flexible, permitir la inclusión de las acciones formativas precisas en cada momento, aunque no estén previamente planificadas, debe ser realista y ajustarse a las exigencias y necesidades de los grupos o personas afectadas. ¿Y cómo se implanta o cómo se lleva a cabo? Pues primero analizamos y evaluamos la formación desarrollada el año anterior,
Se diagnostican las necesidades de formación, se determinan los objetivos a cubrir, se define el plan, se analiza su coste-beneficio, se desarrolla y apoya durante el tiempo y se sigue y evalúa el impacto y el éxito del mismo. Todo ello se realiza, como ya he comentado, para mejorar las competencias profesionales y, sobre todo, para garantizar unos cuidados seguros y de calidad. Nos preguntábamos al inicio de esta mesa redonda si la enfermería estaría preparada para los nuevos retos. Yo creo que la enfermería tiene que estar preparada para los nuevos retos y la formación es, sin duda, una valiosa herramienta que va a contribuir a ello. Simplemente hay que hacer como hizo Elena durante toda su vida, avanzarse en la formación y seguir las enseñanzas del maestro Gandhi. Vive como si fuera a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues ahora ya entrados en el plan de formación, vamos a ver qué pasa con las nuevas tecnologías, la actualización de las nuevas tecnologías. Y para ello nos va a hablar doña Belén Lamas. Belén Lamas es enfermera y es supervisora del área quirúrgica del Hospital San Rafael. Tiene experiencia también en presentar trabajos y comunicaciones en distintos foros de enfermería y también experiencia en formación. Es decir, ella es profesora de varios cursos de formación del hospital, no solo del San Rafael, sino de otros hospitales de la comunidad autónoma. Cuando quieras, Belén. Bueno, primero decir que muchas gracias por haberme invitado a este foro y nada, y sin más, voy a empezar. Vamos a ver. Bueno, me ha tocado la enfermería ante las nuevas tecnologías. El Hospital San Rafael abrió sus puertas en el año 69. Siempre se ha ocupado de los profesionales, de su formación, de la investigación y la innovación, todo ello para dar una asistencia de calidad. Este recorte de prensa es de principios de los años 80 y pone de manifiesto la preocupación que tenía el doctor Herbada por algo fundamental, que era la detección precoz de las enfermedades para su posterior tratamiento y hacerlo cuanto antes. Me he encontrado unos recortes que datan del 1981, no me los he encontrado, me los ha facilitado el doctor Trincado. Y bueno, y los martes, habla de los martes clínicos. Los martes clínicos pues, eran unas asambleas de distintos profesionales pues, que intentaban poner sus experiencias, pues todo ello con el afán de mejorar. Y en el año 1984 se crea el Premio Rafael Herbada, que todos sabemos que es para premiar el esfuerzo de investigaciones en el ámbito de las ciencias biomédicas y se abre una nueva etapa en el hospital. Bueno, este espíritu innovador nos acompaña durante todos estos años y se ha notado en cada servicio del hospital. A mí, lógicamente, me ha tocado voy a hablar del quirófano y de su enfermería. La enfermería de quirófano siempre se ha caracterizado por la humanización, por su implicación, por la experiencia, la habilidad y las nuevas generaciones pues también hemos aportado y todas juntas pues nos hemos formado porque no nos ha quedado otra, porque con tanto avance tecnológico de todas las especialidades no ha quedado otra. Nuestro conocimiento se basa en la evidencia científica y el trabajo en equipo es lo que prima. La humanización, que hablaba antes Mercedes Carrera de ella. Pues la humanización, ahora se lleva mucho, o se habla mucho de humanizar los servicios. A mí la primera vez que oí que había que humanizar un servicio pues, llevado por humanos, pues me chocó un poco. Pero luego lo piensas y bueno, el avance tecnológico te obliga un poquito pues, a tanta información, tener tanta información de diferentes campos, que si la informática, que si las especialidades, que te obligan un poquito a perder la perspectiva, vamos. La sobrecarga en el trabajo, el aumento de la complejidad de las intervenciones, situaciones de estrés y el exceso de burocracia. Pero bueno, nosotros siempre ponemos una palabra amable, el oído atento para cualquier paciente que nos quiera preguntar y una sonrisa. Porque el paciente en su quirófano quiere una enfermera así, una enfermera humana, pero también quiere una enfermera formada. Y la enfermera quirúrgica yo creo que es la gran desconocida, porque le preguntas a la gente, ¿y tú qué haces? ¿Le pasas el bisturí al médico? ¿Le pasas la tijera? Pues sí que lo hacemos, pero hacemos muchas más cosas y la formación también va encaminada para el control de las infecciones. La enfermería contribuye mucho a la disminución de las infecciones de herida quirúrgica. Pues con el conocimiento sobre la asepsia quirúrgica, sobre la esterilización, un conocimiento no básico que va bastante más allá.
También tiene que dominar la electrocirugía, tan importante hoy en día, y las suturas, que han evolucionado mucho. El instrumental de las distintas, no de las distintas especialidades, sino de las distintas intervenciones de las distintas especialidades. Las técnicas quirúrgicas, también conocimientos de anestesia y todo el avance tecnológico que nos ha ido llegando, casi nada. Pues el avance tecnológico nos ha pillado cuidando, y sin dejar de hacerlo, pues nos hemos metido en el mundo de la informática, en la esterilización, pues otra vez en la asepsia quirúrgica tan importante, en la anestesia y la cirugía. Y la cirugía ha cambiado muchísimo. La cirugía ha pasado de la convencional o abierta, aunque abierta prácticamente es toda, pero la convencional a la mínimamente invasiva. Y casi todas las especialidades quirúrgicas se han apuntado a esto. Pues unos a través de los orificios naturales del cuerpo, otros a través de mínimas incisiones y otros pues con otros dispositivos ópticos, como son la fibra óptica. Las ventajas. La máxima ventaja es que es menos cruenta y es menos agresiva, con lo cual la recuperación del paciente es más rápida, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, destacar la traumatología, primero porque nuestro fundador era traumatólogo y luego porque la traumatología pues, no ha destacado tanto como otras especialidades, pero ha evolucionado notablemente. En los años 80 ya se hacía artroscopia, que es mínimamente invasiva. Entre dos portales de entrada se reparaba un menisco y así fueron siguiendo las demás especialidades. Se introdujo la cirugía percutánea y en la cirugía ortopédica las prótesis son cada vez más anatómicas, con lo cual pues para el paciente, o sea, funcionalmente para el paciente es una ventaja. Bueno, aquí es una prótesis de rodilla, las prótesis de rodilla han evolucionado. Es Miriam que se está riendo. Y la enfermera pues, ha de conocer la anatomía, ha de conocer la técnica quirúrgica, las partes de la intervención, el instrumental que está implicado, los implantes y todo el aparataje. Y sin dejar de lado nunca, y sobre todo en estas intervenciones, vuelvo a repetir, la asepsia quirúrgica. Después, aparece la laparoscopia, pero en los años 90. La laparoscopia primero se ha hecho en cirugía general y después ha seguido la cirugía ginecológica y urológica. Bueno, la enfermera se tiene que formar en todo el material que es específico de la laparoscopia, que son torres, que son instrumentos, y no podemos dejar de lado ni de nombrar las suturas mecánicas y la electrocirugía de alta frecuencia, porque lo que han hecho, han acortado los tiempos quirúrgicos, que eso disminuye el riesgo de infección, de herida quirúrgica. Esto es un quirófano, no sé, pero las fotos son todas tomadas de nuestro quirófano, del quirófano de San Rafael, y espero que transmiten el trabajo que se hace allí, que a mí me parece impecable. Luego nos vino la cirugía cardíaca. la cirugía cardíaca. Y tengo que decir que el doctor Cuenca, que está ahí delante, que ha hecho fácil una especialidad bastante compleja. Nosotros al principio pensábamos que no estábamos a la altura, era algo diferente para nosotros, fue un reto profesional, pero bueno, luego creo que ya han pasado 10, 11 años, podemos decir que estamos a la altura. Este es un quirófano. Preparar un quirófano no lleva 10 minutos de cardíaca. Bueno, y luego hemos ido, no puedo nombrarlas todas, pero en todas ha habido una evolución muy notable. Pongo la cirugía torácica porque, en 10 años empezó siendo cirugía abierta, luego la mínimamente invasiva por videotoracoscopia, pero con 3 portales de entrada. Y quién no conoce al doctor González Rivas, que está con su single port, que opera el cáncer de pulmón a través de una incisión mínima. Esto es una evolución que se podía extrapolar a cualquiera de las especialidades, pero aquí se ve claramente. La tercera es el single port. Bueno, y en el 2011 teníamos un poco de descanso, estábamos perfeccionando las técnicas de que si la laparoscopia, que si la cardíaca, casi todo, y conviviendo con todas, pues a las enfermeras, nos planteamos cambiar el lavado quirúrgico. Y me gusta decirlo aquí porque, lo hicimos porque era el primer eslabón para el control de infecciones.
Y aunque parece muy fácil, nos ha costado mucho introducir este tipo de lavado, porque cuando las cosas se hacen en la sanidad pública es muy fácil y nadie cuestiona nada, entonces se implanta muy fácilmente. Pero cuando es en la privada, cuando la iniciativa es de la privada, cuesta mucho convencer, pero así lo hicimos y así es. Y nosotras empezamos en el 2011. Bueno... Y por si esto fuera poco, hace 2 años viene el doctor Duarte y me dice, el hospital ha comprado el robot, ha comprado un robot. Y yo, ¿un robot? Sí, un robot. Y el hospital ha comprado un robot, el XI. Es el primer hospital de la Comunidad Gallega que lo ha comprado y el primero donde se han realizado este tipo de intervenciones. Entonces, nada, esta es una pregunta. Cuando el cirujano es un robot, ¿realmente es un robot? Las personas somos las que pensamos, creamos y manejamos las máquinas. Creo que está contestado. El robot consta de una consola, unos brazos y una televisión, un monitor donde se ve la imagen. La pericia es del cirujano y los brazos son los robots. La cirugía robótica, las ventajas, aporta la mínima invasiva la precisión, llega donde no llega la mano del cirujano y donde no llega la laparoscopia. Se han hecho, en estos 2 años se han hecho numerosas intervenciones y los resultados son muy buenos. Esta es una intervención, es la primera intervención que se hizo en el hospital y ahí está Manoli diciendo, el trabajo está bien hecho. Bueno, como veis, la enfermería de quirófano ni se aburre ni está en constante renovación, porque cada vez que pasa el tren, el hospital lo coge. Entonces, claro, no me puedo extender mucho más, pero he puesto la anestesia con el tren de alta velocidad porque la evolución ha sido espectacular, la de la anestesia. No se podrían hacer muchas de las cirugías sin la evolución de esta. Lo único que no ha cambiado en todos estos años es el paciente, el estado emocional del paciente, porque cuando entra en un quirófano siente miedo, siente inseguridad, siente incertidumbre y lo que nos pide es una información clara, profesionalidad, confianza, seguridad, tranquilidad y que nos pongamos en su lugar y, por supuesto, que estemos a la última. Y yo creo que este era el sueño del doctor Hervada, que cada paciente se sienta único y ofrecerle las mejores opciones de salud, poner las mejores opciones de salud a su alcance, desde el punto de vista técnico, pero también humano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, por tu exposición. Bueno, ahora ya entrados en el área quirúrgica, vamos a pasar a la unidad de cuidados. De manera que doña Sandra Roca Ledo, que es enfermera, tiene experiencia, también trabajó en hospitales de Portugal, es supervisora del área de hospitalización del Hospital San Rafael. También tiene experiencia docente porque fue profesora, hoy es, sigue siendo, supongo, profesora de varios cursos o actividades formativas y también tiene en su haber publicaciones y trabajos científicos presentados en distintos foros de enfermería. Cuando quiera, Sandra, que nos va a hablar de la evolución de los cuidados al paciente. Cuando quieras. Gracias, Vicky, por tu presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, gracias a los amigos, compañeros y sobre todo muchas gracias al comité organizador por haberme invitado a estas jornadas. Es para mí un honor y espero poder estar a la altura. Antes de nada, deciros que mi ponencia no va a ser tan movida, no va a tener tantas fotos, pero a pesar de todo es un tema muy importante que son los cuidados de enfermería, su evolución a lo largo de la historia y que espero que os guste. La he hecho de una forma muy sencilla para que todo el mundo pueda entenderla. Vamos allá. Es muy difícil resumir en 6 minutos la historia de la enfermería, pues desde el mismo origen de la humanidad, los cuidados enfermeros han estado presentes y han tenido un papel relevante en todas las civilizaciones, siempre como base de la supervivencia de las mismas. Se distinguen históricamente 4 fases principales en la historia de la enfermería. La primera fase, que es la fase tribal o doméstica, que correspondería a la prehistoria, es el mismo origen de la humanidad de los cuidados enfermeros. Aquí, en esta primera fase es la que corresponde a las sociedades primitivas. La salud aquí tiene un valor de supervivencia, dirigiéndose los cuidados principales a la alimentación y a la higiene. La responsabilidad de los cuidados recae siempre sobre la mujer.
La historia de la enfermería en las civilizaciones antiguas viene marcada por la historia de la religión y los cuidados van a evolucionar siempre de dos formas paralelas. En el hogar, que van a estar siempre dispensados por la mujer, y los cuidados religiosos, que van a estar siempre dispensados en las instituciones. El fin de los cuidados en esta fase va a ser siempre el mantenimiento de la vida. Pasamos a la Grecia clásica. Aquí se realiza un giro. Aparece la figura de Hipócrates, que hace una racionalización. Es considerado el padre de la medicina. Aparecen las parteras y las comadronas, que tienen cierto prestigio y un poco de reconocimiento social. El resto de las mujeres no pueden ser instruidas en ningún arte de los cuidados. Este arte va a quedar único y exclusivo para los esclavos y para los hombres. Con la llegada del cristianismo se acrecienta el valor religioso de la salud y los cuidados pasan a ser considerados como algo sagrado. Los cuidadores van a ser adiestrados siempre en la obediencia al médico. Es la etapa vocacional del cuidado. En la Alta Edad Media, el cristianismo determina que la enfermedad y la muerte tengan simplemente una interpretación religiosa. Por eso los cuidados van a ser realizados exclusivamente por la Iglesia. Es la época de la beneficencia eclesiástica. Se hace presente el monasticismo. ¿Qué es esto? Pues toda la prestación de los cuidados enfermeros se van a llevar a cabo en los monasterios y siempre por personal religioso. ¿Qué pasa aquí? Que con la llegada de las grandes epidemias, estamos hablando de la peste, de la gripe, los cuidados tienen que salir de estas instituciones y volver a los domicilios. Aparecen diferentes órdenes de enfermería que se especializan en el cuidado de los leprosos y estas órdenes se van a desvincular completamente de la religión. Aparecen en esta época las primeras universidades de medicina, pero solamente para los barberos cirujanos, pues la enfermería continúa exclusivamente en manos de la religión. Con la Reforma protestante se inicia la época moderna, que trajo consigo la escisión de la Iglesia católica. Esto provocó el cierre de los hospitales dirigidos por religiosos, que pasaron a ser trabajados y gobernados por enfermeros e enfermeras de baja moral. Nace así lo que se llama y se denomina la época oscura de la enfermería. ¿Qué pasó en España? Pues que en España evolucionamos de una manera diferente, ya que aquí no triunfó el protestantismo. Seguimos perteneciendo a la religión católica, con lo cual la atención a los pacientes continuó exactamente igual y no se hizo tan patente esta época oscura. Aparecen aquí los hospitales reales y aparecen también las figuras del enfermero mayor, que será el encargado de administrar siempre la medicación prescrita solo por el facultativo. Aparecen también los enfermeros asistenciales, cuyas funciones serían las más básicas: dar de comer al paciente, realizar higiene, hacer las camas. Es lo que se va a denominar la fase técnica de la enfermería. Aparecen también los primeros manuales de enfermería. Tenemos la instrucción de enfermeros de Andrés Fernández del 1617 y directorios de enfermeros de Simón López, un poquito más adelante, en el 1650. Ya podemos estar atisbando un poquito las 4 funciones de la enfermería: administrativa, asistencial, docente y sobre todo investigadora. Llegamos así a la edad contemporánea. Es la fase de la profesionalización de la enfermería, representada, como todo el mundo oyó hablar alguna vez, la gente que no es de este trabajo, y por supuesto, todas nosotras, de Florence Nightingale. ¿Quién no conoce a Florence Nightingale? Es la verdadera pionera de la profesionalización de nuestra profesión. Es la que inició la educación formal de la enfermería, inició la búsqueda de un cuerpo de conocimientos propio, organizó las enseñanzas de la profesión e inició la investigación enfermera. Fue la primera en utilizar la estadística, epidemiología y los conceptos de higiene que tantos nos comentaba antes Belén dentro de la enfermería. El proceso de la profesionalización no fue un proceso fácil, fue un proceso larguísimo y que aún continúa instaurándose. Como podéis observar en la ponencia, que está rellena de muchos datos, muchas leyes, muchos decretos, esto es todo lo que fue la evolución de la enfermería hasta nuestros tiempos. Podemos destacar la formación del Consejo Internacional de Enfermería en el 1901, cómo en el 1917 se crean las primeras escuelas de enfermería, cómo se integran a la universidad en el 17 las primeras escuelas oficiales de enfermería, en el 77 se integran nuestros estudios a la universidad, aparecen aquellas denominadas ATS. En el 2005 se regulan las especialidades de enfermería, que aún estamos esperando que se acaben de consolidar. Y en el 2007, por fin, llega el grado.
este grado tan esperado que nos permite después acceder a un máster y después acceder a un doctorado. Como podemos ver, a lo largo de los años, los cuidados han ido evolucionando siempre en función de la evolución de la sociedad y de su concepción del término salud-enfermedad. Su campo de acción ya no son solo las personas enfermas, están dirigidos también a las personas sanas, a la familia y a la comunidad, orientados hacia la educación y promoción de la salud, hacia la prevención de la salud, hacia la asistencia sanitaria y también hacia la rehabilitación. Las nuevas tecnologías, de las cuales ya nos ha hablado Belén, han favorecido el desarrollo de todos estos cuidados con la aparición de nuevo instrumental, técnicas de cirugía mínimamente invasivas, desarrollo de medicamentos con efectos secundarios menos agresivos, lo cual nos ha dado ingresos más largos, ha alargado la vida y, sobre todo, y lo que es más importante, la calidad de vida. La herramienta informática nos permite el acceso libre a la información, lo cual es esencial para desarrollar nuestro trabajo de investigación y nuestra continua formación profesional. No quisiera hasta acabar esta ponencia sin recordar que el fin último de nuestros cuidados es alcanzar el mayor estado de salud, pero para ello no debemos olvidar esta sabia reflexión. La verdadera esencia de la enfermería no reside en los detalles mecánicos de su ejecución, sino en la imaginación creativa, el espíritu sensible y la comprensión inteligente que subyacen a todas estas técnicas y habilidades. Sin ellos, la enfermería puede convertirse en un oficio de gran destreza, pero nunca va a ser una gran profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu exposición. Seguidamente, como ya hablamos de la formación, hablamos de la evolución de los cuidados, de las nuevas tecnologías, vamos a ver ahora cómo ha evolucionado la gestión de los servicios de enfermería a lo largo de estos años. Para ello, de esto nos va a hablar doña Ángeles Navasquillo Lorda. Ángeles fue directora de enfermería del Hospital Nuestra Señora de América de Madrid, fue supervisora del Hospital Universitario de San Carlos de Madrid y supervisora del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. En estos momentos ocupa el cargo de directora de procesos de enfermería del área de gestión integrada de La Coruña. ¿Qué quiere decir eso del área de gestión integrada? Quiere decir que es directora de enfermería de los dos niveles asistenciales, primaria y especializada. Se cambió el organigrama dentro del Servicio Gallego de Salud, por lo tanto, ella es la única directora de enfermería de los dos niveles asistenciales. Ángeles tiene también una experiencia en publicaciones, ponencias, etcétera, y docente. Cuando quieras, Ángeles. Es la otra presentación, que está puesta la de Pablo. Ya está también. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero agradecer a la organización el haber contado conmigo para hacer esta exposición. Para mí ha sido un verdadero placer. Y bueno, yo voy a hablarles un poquito de la evolución de la gestión de la enfermería. Se me ha ido el dedo. Es complicado, ¿eh? Tienes aquí el... Prefiero. Gracias. Bien. En el largo camino que la enfermería ha recorrido a lo largo de los tiempos, hasta asentarse como disciplina científica, que es lo que es ahora, realmente ha habido altos y ha habido bajos, ¿no? Aunque, como contaba la compañera, nosotros existimos desde los principios de la humanidad, realmente no fue hasta el siglo XIX cuando la famosa Florence Nightingale, y gracias a su afán, crea la primera escuela de enfermería, que es donde empezamos a sentarnos ya. A partir de ahí se van creando, va pasando mucho tiempo, ya vemos que hasta el año, en el Real Decreto del 2018 de 1977, es cuando se empiezan a integrar ya los estudios en el marco de la universidad. De manera que ya sí que podemos asentar las bases para tener una disciplina científica. Digamos que vamos un poco construyendo nuestra propia identidad y empiezan a surgir ya cambios y transformaciones en el campo asistencial. La Ley General de Sanidad ya cambió un poquito toda la sistemática de la medicina y entonces ya empieza a hacer un especial énfasis ya no tanto en curar la enfermedad, sino en la prevención de la enfermedad y también así la promoción de la salud. Se crean centros ya de atención primaria, de manera que ya la enfermería tiene abiertos nuevos campos, sobre todo para tener una mayor autonomía.
Con el Real Decreto 521 de 1987, el Sistema Nacional de Salud ya sienta las bases para las estructuras de las instituciones hospitalarias. ¿Esto qué significa? Esto significa que para nosotros ya hay un organigrama dentro de este sistema, se reconocen las direcciones médicas, se reconocen las direcciones de enfermería y las dos a un nivel igualitario van a depender del gerente. Esto para la enfermería, evidentemente, es una evolución a nivel gestión importantísima, ya no solo por el hecho de formar parte de una comité de dirección y estar a un nivel y una altura equiparables a las direcciones médicas, sino porque, evidentemente, formamos parte de la toma de decisiones y eso implica bastantes cosas. Y dentro de este enorme organigrama que implican las instituciones hospitalarias, se empiezan a crear figuras como las supervisoras de unidad, como las coordinadoras, como las subdirecciones de enfermería y, en fin, se supone que ya por fin podemos entrar dentro de ese sistema. Al mismo tiempo se va creando y va surgiendo una evolución enfermera. Es decir, aprendemos ya a gestionar recursos, materiales y de personal, pasamos de ser dispensadoras de cuidados a gestoras de cuidados, ya entramos a formar parte de las escuelas de enfermería de manera que formamos a futuros profesionales, unificamos un lenguaje enfermero, investigamos, registramos ya obligatoriamente, porque así lo exigía el Sistema Nacional de Salud, nuestros datos dentro del sistema, aparece el grado, aparece el posgrado, el máster, el doctorado a través de Bolonia y nos aferramos a las nuevas tecnologías de información y de comunicación para registrar nuestras acciones enfermeras de manera que ya se pueden medir y luego un poquito más tarde surgen los especialistas. Yo voy a hablarles un poquito de la enfermera gestora de hospital, pero a mí me encantaría no pasar por alto dos nuevos, digamos, puestos que para mi forma de ver todavía no he encontrado un sitio idóneo dentro del sistema, ¿no? Como son las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de enlace y las enfermeras gestoras de procesos. Esto es una cosa que no todo el mundo entiende porque no son figuras que están ya preestablecidas e institucionalizadas, digamos, dentro del sistema o de los hospitales, ¿no? Pero bueno, está muy demostrado ya que las enfermeras gestoras de casos que se dedican exclusivamente al paciente y enlazan con él, desde luego amplían el coste-efectividad, lo que hacen es disminuir el fragmentarismo que hay en los cuidados, lo que producen es una coordinación de todas las actividades que hay que realizar con el paciente y bueno, que todo esto parece así como muy bien dicho y que queda muy bonito, yo les voy a poner un ejemplo más práctico, ¿no? Ustedes imagínense ahora mismo un paciente pluripatológico de una edad avanzada que de repente se encuentra en su mano con un montón de peticiones de pruebas y que tiene que ir a visitar a 4 o 5 especialistas, ¿no? Y este paciente, al llegar al hospital, ese macrohospital, lo que se encuentra es una enfermera que va a coordinar eficazmente todo su periplo a través de ese sistema enorme que es el hospital. Entonces, le va a ayudar a gestionar las citas, le va a ayudar en todo su proceso de hospitalización para estar con él, para apoyarle, va a crear incluso talleres para formar a los cuidadores familiares, va a hacer una llamada en cuanto ese paciente está de alta a su casa para ver cómo se encuentra y también le puede gestionar toda la serie de sistemas sociales o apoyos sociales que necesite al irse. Yo creo que, vamos, a quien se le ofrezca esto es bastante maravilloso, ¿no? Bien. Eso en relación a las gestoras de casos. En cuanto a las enfermeras gestoras de procesos, lo que establecen, nosotros dentro del sistema sanitario público tenemos unos procesos que son procesos de atención integradas, tan importantes como por ejemplo el proceso del EPOC o el proceso de la diabetes. Entonces estas enfermeras gestoras lo que hacen es que crean ese proceso desde el principio, lo que hacen es luego hacer una evaluación de ese proceso y apoyar a todos los estamentos, tanto médicos, de compañeras enfermeras, para que al final se haga un cumplimiento al 100% de la implantación de estos procesos, ¿no? Pasamos ya a las enfermeras gestoras de hospitales. Es triste expresarlo así, pero es verdad que hasta hace poco solamente una quincena de enfermeras ostentaban cargos sanitarios, ¿no? Nosotros las enfermeras tenemos clarísimo que esto implica un cambio en la cultura social, sobre todo dentro de la propia estructura, incluso al final dentro de nosotras mismas, ¿no? Ha habido comunidades a lo largo de todos estos años que han apostado por esos puestos de enfermería dentro de las comunidades autónomas, dentro de las consejerías y como Murcia, Cataluña, les pongo aquí algunos ejemplos, aunque hay más, Extremadura y Madrid, pues ya tienen algún enfermero en direcciones generales, direcciones de recursos humanos o como asesoras de las propias consejerías, ¿no?
Hay una cosa básica para llegar a estos puestos, ¿no? que yo creo que estamos perfectamente capacitadas, y es la formación. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que ahora mismo tenemos esa oportunidad de formarnos para poder acceder a esos puestos si nos gusta la gestión, ¿no? Y luego, algo muy importante es que aportamos una visión diferente. La visión enfermera es una visión, como se dice vulgarmente, de a pie de cama, ¿no? Quizás es una visión más realista de lo que realmente engloba todas las facetas y todos los sitios por donde se mueve el paciente. Yo quiero poner un ejemplo porque, bueno, yo vengo de Madrid previamente y es una persona que para mí ha sido un referente, ¿no? Como es Carmen Ferrer, que ella se define a sí misma, desde luego, como enfermera, pero bueno, sobre todo importante es que esta persona ha llegado a ser directora de enfermería en 3 áreas distintas de atención primaria. Posteriormente fue la primera enfermera nombrada directora gerente del área 9 de atención primaria de Madrid y ahora mismo asume la dirección de la gerencia del Hospital de Guadarrama. Si se quiere, se puede. Evidentemente, esto lo demuestra, ¿no? Ya para terminar, navegando en Internet, me puse a pensar, a ver, características importantes de las que tiene que constar un líder para llevar un equipo, para gestionar, ¿no? Y curiosamente, todas las definiciones que encontré se adaptan perfectamente a la postura de la enfermería, ¿no? Tienen que ser apasionados del trabajo, nosotros lo somos, porque evidentemente esto es vocacional en un 95%, ¿no? Tenemos que desarrollar autoconfianza con pequeños logros, nosotros simplemente con que el paciente le veas mejor, a la familia esté más tranquila, ya te sientes, ¿no? Bastante ilusionada, ¿no? Somos comprometidas con la organización, podemos tomar decisiones, somos humildes, tenemos el hábito de guiar a los demás, de ayudarles, de socorrerles, de ser accesibles, de estar cerca de ellos, apoyarles e interesarse sinceramente por el bienestar de, aquí pone de sus empleados, pero bueno, de todos los pacientes y de los familiares, ¿no? Somos pacientes también, con todo este periplo a lo largo del tiempo somos pacientes y tenemos una determinación férrea para conseguir objetivos a pesar de los obstáculos. Y ya para terminar, les he puesto esta frase porque creo que define muy bien toda la historia de la enfermería y la lucha que hemos tenido hasta llegar a lo que somos ahora y a lo que podemos llegar a ser, ¿no? No sé si se ve muy bien, pero bueno, siembra una idea y cosecharás un deseo, siembra un deseo y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, y siembra un carácter y seguramente cosecharás un destino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues ya han hablado de la formación, de la gestión de cuidados, de la dirección, pero ahora vamos a un área de competencia importante que está poco desarrollada, que es la investigación en enfermería. Desde luego, el que haya colocado a don Pablo Uriel al frente de esa unidad estuvo muy acertado. Pablo Uriel tiene una gran experiencia en investigación, ya no de ahora, trabaja mucho con el Instituto de Salud Carlos III y, aunque es una persona humilde, lo digo yo, tiene muchísima experiencia en investigación y precisamente por ser humilde está en el sitio adecuado. Así que Pablo Uriel nos va a hablar de la investigación. Pablo Uriel fue director de enfermería del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, porque ahora ya se llama de otra forma. También tiene varias publicaciones en su haber, aunque él envió un currículum pequeñito, yo sé el currículum que tiene Pablo, pero y luego pues es autor, tiene el grado de enfermería, ya se adelantó y ya lo hizo, con lo cual tiene publicaciones, etcétera, con lo cual su experiencia en este campo es muy amplia. En estos momentos voy a leerlo, el puesto que no me lo sé de memoria. Ocupa... es coordinador de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Área Sanitaria de La Coruña, es decir, que está al frente de esa unidad, que es una unidad muy importante de investigación. Cuando quieras, Pablo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, Vicky. Y bueno, gracias al comité organizador y especialmente a Marga Corral por haberme invitado a estar hoy aquí, un poco para contaros bueno, la relación que tenemos las enfermeras y los enfermeros con la formación y la investigación. Parte de la parte de formación ya se ha comentado también, ¿no? A ver, a mí me llama mucho la atención porque, como han comentado varios ponentes, el acto de cuidar o el hecho de cuidar probablemente sea tan antiguo como la propia especie humana, ¿no? Pero, curiosamente, en España, hasta el año 1915, no se reconoce el título de enfermera. Sí, es verdad que hubo
intentos anteriores, la ley Moyano y tal, pero oficialmente, como cuerpo de conocimiento, no se reconoce en este país hasta 1915. En 1952 se unifican los 3 títulos que estaban reconocidos, que eran el de practicante, matrona y enfermera. Antes de 1915 se nos reconocía con todo tipo de nombres truculentos, hasta sangradores, creo, pero bueno. En 1952 se unifican todas esas categorías y se crea una nueva, que es la de ayudante técnico sanitario, que está en vigor hasta 1977. Esa es una fotografía de la última promoción de ATS que se formó en la escuela universitaria de nuestro hospital. Los que conocéis el hospital seguro que reconocéis a mucha gente ahí, un poquito más jóvenes de lo que estamos ahora, pero en 1977 los estudios pasan a ser universitarios con una diplomatura, pero curiosamente en esa diplomatura, en el plan formativo de esa diplomatura, se excluye conscientemente todo aquello que tuviera que ver con metodología de investigación, de manera consciente por parte de las autoridades de los ministerios correspondientes. Y sorprendentemente en 1987 el Fondo de Investigaciones Sanitarias del Carlos III del Ministerio de Sanidad reconoce la capacidad investigadora de las enfermeras y acepta desde ese año proyectos, a sus convocatorias de financiación anuales, acepta proyectos cuyos investigadores principales fueran enfermeras y enfermeros. En 2010 se implanta aquí en nuestra universidad el grado en enfermería, según lo que establece el Espacio Europeo de Educación Superior. Ahora sí, en el currículum formativo hay formación en metodología de investigación, aunque a un nivel bastante básico. De hecho, los estudiantes tienen que hacer un trabajo de fin de grado, que es un proyecto de investigación. Se abre el acceso al tercer ciclo, al nivel de máster y doctorado, y más o menos por la misma época empiezan a funcionar las especialidades de enfermería. Esto es un poco, digamos, la historia de todo esto. ¿Cómo estamos ahora? Esto es un grupo de enfermeras de pediatría del materno-infantil, de nuestro hospital. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, aproximadamente cada año 20 enfermeras, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales se matriculan en la especialidad de investigación clínica del máster de asistencia de investigación sanitaria que tiene la Universidad de La Coruña, la Facultad de Ciencias de la Salud nuestra. En 2015 se leyeron 12 tesis doctorales en esta universidad cuyo autor era una enfermera o un fisioterapeuta. Y en nuestra unidad, en la unidad de apoyo a investigación clínica del área sanitaria, que es la unidad que yo coordino, nos entran aproximadamente 130 a 140 proyectos al año para ayudar en el diseño, ¿no? Y un 35-40% de esos proyectos tienen como investigador principal una enfermera, un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional. Esto es un porcentaje muy alto, mucho más alto que la media probablemente de cualquier otro sitio, y es tan alto que a mí me sorprende. A mí yo fui el primer sorprendido, no me esperaba yo este porcentaje, y además la verdad es que algunos de ellos, algún proyecto son excepcionalmente buenos. Alguno hasta reconozco que he llegado a tener envidia porque no se me hubiera ocurrido a mí, pero bueno. ¿Y a dónde vamos? Bueno, pues, a ver, yo creo que vamos hacia un sistema sanitario donde las enfermeras empiecen a generar conocimiento, aporten conocimiento y, sobre todo, transfieran ese conocimiento a la práctica clínica para mejorar la práctica asistencial. Yo creo que en eso ya estamos, ya hemos empezado, ¿vale? Como ejemplo, os traigo un artículo de La Voz de Galicia que se publicó este lunes, ¿vale? Y que en nuestra unidad la verdad es que estamos orgullosísimos. Nuestra secretaria estaba orgullosísima, como si fuera su hija, porque ella es Lorena Cea, es una enfermera especialista en salud mental, que terminó la residencia hace 3 o 4 años. Fue la primera EIR que rotó por nuestra unidad, porque todos los EIR rotan durante un mes por nuestra unidad para aprender un poco los rudimentos de la metodología y de la legislación de la investigación. Lorena fue la primera. Desde ese momento nosotros le ayudamos a diseñar 2 proyectos de investigación. Al que hace referencia este artículo, concretamente es un estudio para probar la eficacia de una intervención. La intervención es un vídeo, que es de lo que habla, para mejorar la adherencia terapéutica y reducir el porcentaje de reagudizaciones, de rebrotes en pacientes con esquizofrenia.
Bueno, el proyecto todavía no está terminado, está acabando la fase de reclutamiento, pero los análisis estadísticos intermedios lo que muestran es que efectivamente la adherencia terapéutica se incrementa de manera muy significativa en el grupo experimental al que se le aplica la intervención y el número de rebrotes, el número de reagudizaciones se reduce también de manera muy significativa con esta intervención. Hasta tal punto que el vídeo ahora mismo se está utilizando ya de forma rutinaria en la unidad de salud mental de nuestra área sanitaria, ¿vale? Esto es un ejemplo de que, bueno, yo creo que ya estamos ahí y lo que sí es cierto es que lo que no podemos es parar, hay que seguir, ¿vale? Y voy a aprovechar, ya que tengo el foro, para hacer un poco de propaganda gratis, ¿vale? En noviembre se va a celebrar en Coruña, nuestra área sanitaria ha asumido la organización del 20º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados que organiza la Unidad Investén del Carlos III. Es un encuentro con un prestigio muy importante, se calcula que habrá como 600 personas asistiendo de entre 30 y 35 países de América Latina, América del Norte, Europa, Asia, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues quiero aprovechar para que lo conozcáis y sepáis que estaremos encantados de veros allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención, como siempre, tan brillante. Bueno, pues ahora llegó la hora de saber cómo nos ve una persona desde fuera, cómo nos ve la sociedad. Y para ello, pues contamos con una periodista importante desde mi punto de vista. Yo le he leído algunos artículos y me encantaron, de Sara. Sara es licenciada en periodismo y es redactora de las secciones de Sociedad, Salud y Educación de La Voz de Galicia. Tiene unos premios importantes, como es el premio que recogerá hoy, que se irá antes, el premio Alvarelo del Colegio Farmacéutico de A Coruña, y tiene también el premio Novoa Santos por información sobre la salud. Así que, Sara, cuando quieras. Muchísimas gracias, Elvira, y por contar conmigo. Y también por contar con la prensa, que normalmente a veces, en relación con la salud, con los profesionales de la salud, tenemos nuestros buenos y malos momentos, ¿no? Pero bueno, estaba pensando cómo ve la sociedad el sector de la enfermería y me he sorprendido al ver que yo en mi agenda de teléfonos no tengo ningún enfermero, ninguna enfermera. Tengo matronas, eso sí, pero eso es otra cosa. Pero tengo decenas de médicos, farmacéuticos, biólogos, investigadores. Tengo hasta un bioinformático, que es una cosa relativamente nueva, ¿no? Pero, en cambio, bueno, pues no hay enfermería en mi agenda. Y yo creo que representa un poco esta tontería, representa un poco lo que ocurre con la sociedad. En general, la gente desconoce cómo funciona la enfermería. Solamente no aquel que va al hospital un día porque tiene una cosa, no, sino aquel que es a lo mejor un enfermo crónico, que depende de alguna de las unidades de las que se ha hablado aquí, conoce muy bien cómo es la profesionalización, la especialización, cómo ese trabajo es complementario al trabajo médico, pero el resto de la sociedad, pues no. Y como la naturaleza odia el vacío, todo lo que no se llena con información, pues se llena, en este caso, con prejuicios y con estereotipos. Y estos estereotipos pienso yo que tienen mucho que ver con esto que se ha dicho desde el principio, que la enfermería es una profesión vinculada a las mujeres. Y también con la escasa formación académica que ha habido hasta bien entrado el siglo XX. Estamos hablando de que el grado se instauró en Coruña en el año 2010, o sea, anteayer. Y, mientras tanto, ¿nosotros qué nos queda? Pues nos quedan, por ejemplo, las monjas de los hospitales que hacían de enfermeras, o las enfermeras secretarias en las consultas de los médicos, que a veces ni siquiera eran enfermeras. Y para la gente un poquito más joven, la enfermería se asocia o se puede asociar a veces a aquel joven, a aquella chica que no entró en medicina y que opta a enfermería. Porque lo que sí está claro es que resulta difícil cambiar nuestras ideas cuando no nos da nadie ideas nuevas que las sustituyan. Y es ahí donde voy yo. Hemos visto todas las cosas que se están haciendo en enfermería, que son fabulosas, la investigación es espectacular, pero no llega a los medios de comunicación.
nosotros como meros transmisores, realmente no tenemos otra función. Posiblemente tiene que ver con la evolución de la formación de la enfermería y también tiene que ver, bueno, pues con una falta de autoestima como colectivo o de no saber venderse, una cosa tan sencilla. Y ahí vuelvo a hablar ahora de las matronas, porque las matronas es un colectivo, no sé muy bien por qué, seguro que hay explicaciones muy importantes que lo justifican, es un colectivo que siempre ha sabido defenderse. A lo mejor porque no ha sido ayudante de un médico, sino que ha sustituido al médico durante generaciones. Y es muy poderoso porque está en un momento muy importante para una mujer o para una familia en total. El caso es que las matronas saben buscar su sitio y, por ejemplo, me estoy acordando que hace unos años se pusieron de moda las doulas, estas mujeres que acompañan a la mujer en el embarazo, en el parto, y automáticamente las matronas de toda España salieron como un resorte, mandando cartas, llamando, mandando correos a los medios de comunicación denunciando que esas mujeres no estaban preparadas, que para atender un parto había que estar preparada, había que tener una formación y no permitiendo que nadie ocupe su espacio y dejando claro cuál es su espacio. Yo creo que las cosas en el resto de la enfermería están cambiando, lo estamos viendo aquí. A lo mejor posiblemente por la incorporación de los hombres que tienen más asumido reivindicar un espacio público, menos centrado en la casa, y eso es fenomenal, porque además, bueno, iguala un poco toda la profesión. Y yo creo que el claro ejemplo de que las cosas están cambiando es el decreto de la prescripción enfermera, que es tan polémico. Porque a mí me parece, a lo mejor me confundo, seguramente me confundiré, pero es de las primeras veces que todo el sector de enfermería, desde los sindicatos, los colegios, todos han pegado un respingo, han puesto el grito en el cielo y han dicho hasta aquí hemos llegado. Nosotros queremos ser oídos, queremos ser escuchados, queremos que nuestro papel nuestro prestigio aparezca en un papel, en una ley. Y eso es muy importante. Y yo confío que ese es el camino a seguir para que la gente sepa todas estas cosas fantásticas que se hacen y que además yo creo que el que la gente lo sepa repercute automáticamente en cómo se están haciendo, cómo los enfermeros, las enfermeras hacen su trabajo cada día. Sara, yo creo que con ese pensamiento se ha abierto el debate sobre lo que pensamos muchas de las que están ahí, Rita Español y mucha gente que hablamos de lo humano y lo divino muchas veces, pero que todavía está sin resolver. Así que le doy las gracias primero a los ponentes por ajustarse al tiempo, que lo sabían previamente, del que tiempo disponían, con lo cual muchísimas gracias porque no tuve que pasar ninguna nota. Así que ahora tenemos un ratito para abrir un turno de intervenciones, de reflexiones, de aportaciones o de preguntas, lo que consideren ustedes. Así que ánimo y cualquier reflexión en alto, no pasa nada. Cualquier opinión, Por eso lo que decía Sara, hay que atreverse. Yo me acuerdo cuando estaba en el área de formación del Juan Canalejo, lo que me costaba pues encontrar una enfermera, un enfermero que fuese a un medio de comunicación, a la radio, a la televisión. Costaba muchísimo porque, no sé, no tenían salvo unas cuantas personas que sí iban siempre, pero eran siempre las mismas. Con lo cual, pues bueno, eso dificultaba un poco. Pero yo creo que ahora, tal como lo explicaba Pablo y el resto de las ponentes, yo creo que esto se ha avanzado muchísimo y yo creo que ahora, pues la gente que ya tiene su grado, su diplomatura o su licenciatura, yo creo que esto hay que romperlo y romper el histórico que comentaba Mercedes cuando hizo toda la reflexión histórica de dónde partíamos. A ver, quiero ver alguna mano levantada para... Sí, Mili. Yo quería agradecer a mis maestras que estéis todas aquí, todas presentes a lo largo de todos estos tiempos. Yo soy supervisora de quirófano en este momento y un micrófono me siento mejor para que... Ya está, vale. Hay que aprenderlo todo. Esto es como quirófano. Belén. Bueno, quería daros las gracias por haber sido mis maestras. Estáis todas presentes. Y yo lo que quería apoyar es lo que había dicho Ángeles.
la enfermera de casos y la enfermera de procesos. O sea, yo creo que a estas alturas y en el siglo que estamos es a lo que tendemos. Estamos haciendo un pequeño proyecto, que es el proyecto ERAS, que es sobre los casos que están operándose de colon. Estamos iniciándonos y siempre estamos con lo mismo. No nos dan gente, o sea, necesitamos enfermeras. Ya que estáis los gestores aquí, pues necesitamos enfermeras que nos ayuden a hacer esos procesos. ¿Qué quieres que te diga? A mí. Que sí. Sí, porque además, bueno, como he explicado antes, es verdad que es una figura que hablamos de humanizar, ¿no? Es verdad que humanizar ahora mismo los hospitales es una cosa buenísima, el que el paciente se integre dentro del hospital en su propio autocuidado es buenísimo también, pero yo creo que una parte importante de precisamente humanizar ese hospital es tener una enfermera que te acompañe y te lleve por todo ese trayecto complicadísimo y un poco áspero, ¿no? Digamos que es el hospital. Entonces, enfermeras implicadas en diferentes procesos, no tiene que ser un paciente crónico, también puede ser, bueno, aquí tenemos a una gestora de casos de mama, por ejemplo, ¿no? Que acompaña a las señoras de su diagnóstico hasta el final. Tenemos, bueno, todo eso es una figura que, como he explicado antes, a mi modo de ver, debería de existir y estar ya vinculada directamente dentro de todo el sistema sanitario. Está costando, hay comunidades que ya las tienen muy vinculadas, pero es verdad que aquí todavía estamos un poquito empezando, con ganas de seguir y de conseguir, desde luego. Muy bien, ¿alguna aportación más? ¿Alguna, Rita? Hola, mira, yo tengo la impresión los últimos años que se han deshumanizado mucho los hospitales, quizás porque hay un exceso de tecnología. No, igual no da tiempo, pero quería saber si vosotros tenéis la misma impresión que yo o si estoy equivocada. A ver, es una pregunta, una reflexión lanzada a los ponentes, así que pueden opinar, pues bueno, empezando por Ángeles, por ejemplo, después Sandra, pueden lanzar distintas opiniones. Bueno, es verdad que las nuevas tecnologías al final son frías, ¿no? Pero también es cierto que es conveniente registrar todo lo que se realiza dentro de un hospital, ¿no? Cuando hablo de humanizar, hablamos de humanizar y es verdad que precisamente por eso yo creo que lo vemos más necesario ahora, es un poco de acercar al paciente a integrarlo dentro de ese sistema, ¿no? Entonces el paciente llegaba a un hospital y era un paciente y era un número, vamos a decir, ¿no? Aunque suene fatal, pero es un poco que era así. La idea de la humanización ahora mismo no es eso, sino es que él se integre en su autocuidado, que aparezca en jornadas, por ejemplo, de enfermería o médicas que se organicen sobre su propia patología, que darles talleres, hacer, no sé, sesiones grupales y luego humanizar toda esa parte a nivel ya estructural, a nivel arquitectónico, que son los hospitales, ¿no? La tecnología tiene ese sentido, tiene un poco ese sentido de frialdad, pero es verdad que luego ayuda y ha habido avances de medicina que sin la tecnología, desde luego, no hubiera sido posible. Esa es mi opinión. ¿Alguna opinión más? ¿Aportación? Sandra, sí. Yo quería comentar que también muchas veces ese sentido de humanización, también quien lo tenemos que gestionar somos nosotras mismas, porque esa tecnología que tenemos la empleamos nosotras. Entonces, es muy sencillo que aunque tú tengas la tecnología, pues lo último que sale en el mercado, un robot, o sea, el paciente pasa por numerosas fases para llegar a eso. Y en esas fases es donde la enfermería le tiene que aplicar otra serie de cuidados antes de llegar a esa tecnología. Entonces, yo creo que es importante en el momento que el paciente accede al hospital, pues darle una simple explicación de, aunque yo vaya, por ejemplo, a utilizar un robot, cómo va a ser el proceso, pues explicarle cómo va a ser todo ese proceso, en qué va a consistir, qué cuidados le vamos a ofrecer después. Todo eso le disminuye esa ansiedad, con lo cual después todo el proceso es mucho más rápido, el paciente está más tranquilo, acorta tiempos de estancia. Entonces yo creo que esa humanización, aunque tengamos una tecnología experimental y estamos a la última, esa humanización la seguimos dando nosotras. Con lo cual, en el sentido de humanizar, no nos va a influir esa tecnología, porque esto sale de dentro de nosotras y eso va implícito en nuestra profesión.
Yo creo que a veces en hospitales a lo mejor un poco más grandes, pues puede ser que sea muy difícil también porque hay mucha más carga de trabajo, son muchas personas las que tienden a lo largo de todo el proceso al paciente, entonces a lo mejor ahí pues sí que puede ser un proceso más frío en el cual se tiene que implicar más la gente. Pero hablando un poquito desde la experiencia de nuestro hospital, donde es un hospital también más pequeño, donde desde nosotras cogemos desde que el paciente ingresa al hospital, nosotras estamos todo el tiempo acompañándolo. Yo creo que ahí es en ese proceso en el que nosotros aplicamos todos nuestros cuidados y pienso que el paciente se siente realmente pues, cuidado, se siente protegido y que realmente al fin y al cabo siente que su salud va a mejorar con todos los cuidados que nosotros le estamos prestando, que se siente respaldado. ¿Alguna aportación más? Bueno, yo un poco en la línea de Sandra. Yo desempeño mi trabajo en la línea de hemodiálisis, allí son pacientes crónicos, entonces que vienen 3 veces a la semana al hospital o 6 veces a la semana al hospital. Y bueno, sí que nosotros hemos incorporado en los últimos años avances tecnológicos, equipos de última generación, técnicas nuevas, incluso estamos informatizando la unidad y sí que a lo mejor nos lleva un poco más de esfuerzo al personal compaginar todo, compaginar la humanización y las nuevas tecnologías. Pero creo que no ha bajado desde nuestro punto de vista la atención al paciente, la empatía y que el paciente se siente igual de cuidado antes de las nuevas tecnologías que ahora, ¿no? Ellos sí que han visto una modernidad en el hospital e incluso lo han agradecido, pero no creo que, es lo que dice Sandra, desde el punto de vista de administración no creo que tiene por qué influir. Tiene el micro ahí. Bueno, yo creo que la humanidad es un deber moral que tenemos todos y que los pacientes realmente se conforman con muy poquito. Es verdad que las nuevas tecnologías, la burocracia y todo, pues afectan negativamente al trato con el paciente, pero yo, por ejemplo, lo veo en la consulta de anestesia, que te hacen una serie de preguntas porque te ven accesible y con 3 preguntitas ya te dicen, ¿vas a estar tú conmigo en el quirófano? Entonces, eso ya lo dice todo, necesitan muy poco, entonces no hay excusa. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí. Tiene ahí micro. Hay un micro ahí. Buenas tardes. Mi pregunta es una queja casi del sistema sanitario. San Rafael, que está encima no está Adaceco. ¿Cómo? Perdón. San Rafael está encima donde está Adaceco, una asociación de daño cerebral. No. Bueno. No. San Rafael es el edificio que está al lado del grande, del Canalejo, un edificio azul. Ese sí. es el Hospital San Yo lo Rafael. veo. Bueno, yo le voy a contar mi historia así por encima. Yo tuve un accidente de moto que me afectó toda a la cabeza. Me hice rehabilitación 6 meses, salí muy mal, después me metí en un gimnasio. Cada 6 meses iba al médico. El médico me miraba cómo me iba recuperando físicamente. Pero mis problemas eran casi todos cerebrales. Yo nunca conocí a mi familia, nunca conocí dónde vivía, era para mí todo nuevo. Y quiero decir, esa es mi queja, que nunca los médicos fueron capaces de decirme lo que me pasaba, ni cuál era mi discapacidad. Yo tenía una discapacidad, que ahora se ha visto que tengo un DCA y algo más, y bueno, no sé qué. Bueno, entonces es mi queja, que los médicos no supieron decirme lo que tenía ni lo que pasaba, solo eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Usted ya sabe que a veces es complicado, pues eso, aunque explican, y seguro que informan, porque yo estoy segura de eso, ¿no? Pero otra cosa es esa relación que hay entre médico-paciente, ¿no? Es decir, aquellos aspectos que el paciente no entiende, tiene que volver a replantear esa pregunta y aclarar. Estaré agradecido a mis neurólogos. Perfecto. Eso sí. Pues ya está. Entonces ya... Pero hay una parte que... Pues el neurólogo es el especialista principal de su caso, con lo cual, muy bien. ¿Alguna pregunta? Y gracias. Nada, por favor, faltaría más. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces me toca a mí. Así que, por si hay alguien en la sala que no es sanitario, alguna asociación de pacientes o algo, a mí me gustaría preguntarle a Belén qué diferencia hay entre la cirugía convencional abierta y la cirugía mínimamente invasiva para el paciente.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, poniendo por delante que el criterio es médico, el criterio es médico y que necesita una curva de aprendizaje, la mínimamente invasiva, pues las ventajas de la mínima invasiva sobre la cirugía abierta pues son notables. A ver, es menos agresiva, no solamente es estética las incisiones, sino que hace menos daño, con lo cual deja menos secuelas y la incorporación a la rutina pues es muy rápida. Se producen menos hemorragias y yo creo que poco más, que la ventaja más grande es esa. Pues ya es mucha ventaja. Bueno, pues yo otra pregunta quería lanzar a todos los ponentes de la mesa. ¿Creéis que dentro de unos años seguiremos hablando de la evolución de la enfermería o lo dejamos aquí en esta mesa? ¿Qué opináis? Pablo, bueno, tú. Yo me voy a atrever y voy a decir que yo creo que esta es de las primeras veces que se habla de la evolución de la enfermería y que yo creo que es el principio de una fructífera amistad, ¿no? de un fructífero futuro. Muchas gracias, Sara. Pablo. Bueno, pues yo voy a ser políticamente incorrecto, ya sabes que yo no lo puedo evitar. No, ya lo sé, ya me faltaba tiempo a mí para... Pues yo, en cambio, espero que no. Espero que dejemos de hablar de todo esto ya, porque eso significaría que estamos instalados en la normalidad. A ver, con el debido respeto y con el reconocimiento a lo que hizo esa mujer en su momento, pero yo cada vez que oigo hablar de Florence Nightingale, la verdad es que... ¿no? Yo creo que, en fin, ¿no? Y ya sé que esto suena muy mal, pero hombre, yo creo que vamos a intentar evolucionar un poquito. Insisto, yo creo que el día que dejemos de hablar de qué es lo que somos y qué es lo que tenemos que ser y tal, yo me sentiré muy tranquilo porque estaremos en la normalidad. Gracias. ¿Alguna aportación? Bueno, de cualquier forma, Florence Nightingale fue un referente. Hay que ir dejando de hablar de Florence, pero sí que fue un referente. Si no, no hubiésemos iniciado nuestro camino. Bueno, yo quería preguntarle a Sara, ¿con qué dificultades os encontráis los periodistas a la hora de transmitir la información con respecto, pues yo qué sé, cualquier evento de enfermería, cualquier información al respecto? Porque a mí lo que me parece, sin ánimo de crítica, pero voy a hacer un poco como Pablo, que siempre las referencias que hacen al profesional de enfermería, cualquier congreso, siempre sale en una... Pues mira, eso lo tienen, posiblemente es así, lo que he comentado de la anécdota de la agenda, que a lo mejor tengo uno o dos, pero bueno, quiero decir, en proporción es un número muy pequeño. Yo creo que en el fondo es así, pero aunque tenemos bastante culpa los periodistas, además ya tenemos mucha espalda para aguantar toda la culpa, nos echan siempre la culpa de muchas cosas, pero también yo creo que la enfermería tiene que hacer un poco de, no de autocrítica, pero sino de unir valentía, pues por ejemplo, los servicios de prensa de los hospitales y de los centros de salud y todo, bueno, pues a lo mejor es conveniente que los de enfermería acudan y digan, oye, mira a la persona de prensa, que funcionan estupendamente, oye, ¿por qué no dices que tenemos esta cosa, que tenemos aquella otra? Y después, por ejemplo, cuando ocurre algo, un suceso, estoy pensando, por ejemplo, ¿cuánta información se ha dado, pues no sé, de la hepatitis C? O no sé, de cosas de diabetes, de tal, que hay una visión de la enfermería muy importante, pero que nosotros simplemente no llegamos allá porque no nos acordamos que existe. Bueno, porque los periódicos, y ya no digo ahora con Internet, pero en general siempre vamos ahí a toda prisa, todo es para ayer. Entonces, a lo mejor, si ocurre una noticia de estas y la enfermería está espabilada y va a su equipo de prensa o se pone en contacto con los medios de comunicación, como hicieron las matronas en su momento, y dicen, oye, nosotros tenemos algo que decir. Y en ese sentido, los medios de comunicación somos bastante comodones, porque si yo tengo el teléfono de 4 o 5 especialistas en lo que sea, eso lo saben los pobres que algún día nos dieron su teléfono, pues cuando pasa algo, un día cualquiera muere fulanito de no sé qué cosa, pues a las 5 de la tarde yo levanto el teléfono y digo, hombre, ¿y esto qué significa? Pues, y lo hacemos mucho con los médicos y con otro tipo de especialistas, pero eso, si tuviésemos los teléfonos de los enfermeros, la valiente que se atreva, pues seguramente saldrían más. Pues quedamos emplazados.
a darle el teléfono a los medios de comunicación. Es que hay que comunicar, porque a veces salen, pues tal profesional fue el Congreso X y tampoco tiene mayor relevancia. En cambio, hay otras noticias que son relevantes dentro de la profesión y no salen. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a ir concluyendo la mesa y me alegro que mi amiga Mercedes Carreras haya dejado ahí la herencia de la gestora de procesos y la enfermera referente de casos, aunque no lo logró ella en su vida de todo, pero quedó la herencia ahí que yo creo que se va a continuar. Y muchas herencias más, ¿eh, Rita? Con lo cual, pues es una alegría. Vamos a concluir la mesa diciendo que ha quedado patente en estas exposiciones la evolución de la profesión, sus dimensiones del cuidado, de la gestión, del aprendizaje, de la investigación, de la innovación, pero con un fin fundamental, y ese fin fundamental es el respeto a los valores de las personas sanas y enfermas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.